Ahí estamos, son más o menos 4 y 5. Parece que vamos a hacer poquititos hoy, creo que tenemos el récord de poca asistencia, pero primero avisé muy tarde, hoy mismo muy tarde avisé del Meet. Por otro lado, no es un tema que entusiasme demasiado Respi, yo lo sé, y de hecho tampoco hay tanto para hurgar acá. Pero bueno, en lo que pueda tirar algunos conceptos, recuerden, yo no les voy, como dije recién, no estoy haciendo una clase organizada de todo el TP, pero tirando temas sueltos que puedan llegar a ayudar. Lo que tienen ahí que están viendo es justamente la curva de respuesta de la saturación de la hemoglobina. No la puse, pero no quiero complicarles la vida. Yo sé que todo el mundo odia gráficos y curvas y boludeces, y en parte tienen razón porque no es la forma de aprender las cosas. Para mí, enseñar con gráficos es medio picapiedra, porque hay que enseñar más con conceptos que se puedan recordar, y después los gráficos sirven para, en todo caso, demostrar o para uno buscar información. Pero primero uno tiene que entender el concepto y no meterse en el gráfico. Yo nada más lo puse, no para ponernos a laburar en el gráfico, es una pelotudez eso en este momento, si no hablamos primero de qué estamos hablando. Pero es porque este gráfico representa la famosa curva sigmoidea, o sea, que tiene forma de S, más o menos, métanle un poco de onda y van a encontrar la S, porque tiene una curva que empieza en un sentido, después como que se hace plana, la curva se hace como recta y después la curva va para el otro lado. ¿Qué en realidad está representando? Esto es lo más importante y lo más conceptual. Que la respuesta de saturación de la hemoglobina, porque esta curva, ¿qué es? Esto es cuánto se satura la hemoglobina en función de qué presión le meto de oxígeno a esa hemoglobina. Entonces vamos ahora todo para atrás. ¿Por qué le estoy metiendo presión de oxígeno a la hemoglobina? Porque en realidad a la sangre yo la expongo a una cierta presión de oxígeno. Cuando nosotros tenemos una cierta presión parcial de oxígeno en un alveolo, esa presión parcial de oxígeno pasa a través de la membrana y en su gran mayoría se refleja en la sangre. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, vamos a tirar números, 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el alveolo, en la sangre que está pasando, independiente de lo que tenga dentro, es un líquido pedorro, va a haber más o menos 100 milímetros porque el oxígeno obviamente difunde a través de la membrana, va a haber más o menos 100 milímetros de presión de oxígeno en la sangre. ¿Cuánta va a estar diluida? Va a depender de cuánto oxígeno puede diluirse, en este caso en sangre. Pero la presión va a ser independiente de lo que sea sangre o no sangre. Si yo pongo agua, va a haber 100 milímetros de presión. Y si pongo sangre, 100 milímetros de presión. Y si pongo, no sé, vino, va a haber 100 milímetros de presión. Ahora, de repente en la sangre entra poca, diluida, y en el agua de repente entra un poco más de oxígeno diluido, de repente en el vino, mando fruta, entra muchísimo oxígeno diluido, pero la presión va a ser la misma. O sea, la presión va a ser a la cual yo lo expuse a esa sangre. Es como que si yo tengo un tacho con agua y afuera hay 760, de los cuales el 21 es el oxígeno, bla, 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 más o menos 150, 160. Esa agua que está en un tacho, así, con la superficie del agua en una palangana, está expuesta a 150 milímetros de presión de oxígeno, porque la atmósfera la está tocando, el aire la está tocando, y parte de ese aire tiene esa presión de oxígeno. Por lo tanto, es normal que en el agua esa va a haber oxígeno diluido, por lo menos en cierta medida, y sobre todo en la primer capa, porque el oxígeno se va a meter. O sea, los gases entran y salen de los líquidos tranqui, y cuánto entran y cuánto salen, está en función de la presión con la que están en contacto. Entonces, si yo tengo sangre que está expuesta a 100 milímetros de presión en un alveolo, esa sangre va a tener 100 milímetros o algo parecido, ponerle 98, de presión de oxígeno. ¿Eso me está diciendo cuánto oxígeno en total, qué masa de oxígeno hay dentro de la sangre? No. Nada más me está diciendo que esa sangre está expuesta o estuvo expuesta a 100 milímetros de presión o algo parecido de oxígeno, y ahora cuánto oxígeno realmente entre dentro de esa sangre, o sea, cuántas moléculas de oxígeno y cuánto oxígeno total, va a depender qué tan soluble es ese gas, en este caso oxígeno, en ese fluido que en este caso es sangre. Olvidándonos de los glóbulos rojos, sabemos que, porque lo hemos escuchado hasta el cansancio, que la sangre tiene poca capacidad para transportar oxígeno. O sea, entra poco oxígeno disuelto.
A pesar que le ponga 100 milímetros de mercurio de presión, no entra mucha cantidad. Ahora, si yo mido la presión en la sangre, hay 100, pero cantidad hay poco. Para llegar a 100, porque es como que tiene poco espacio para el oxígeno. Para el oxígeno le dicen, acá no hay mucho lugar para vos. O sea, algunos pocos pueden entrar. Ahora, con esos pocos que entran, levanta un valor de presión, ponele de 100. Listo, hasta ahí es básicamente lo principal. Ahora, nosotros sabemos que tenemos que mover oxígeno y sabemos que la sangre no mueve un pepino de oxígeno en total, muy poco. Entonces había que inventar un sistema. ¿Y el sistema qué era? Encontrar a alguien que sí pueda llevar oxígeno. Para eso, alguno con mucha cabeza inventó la hemoglobina, la metió adentro de un glóbulo rojo y metió glóbulos rojos adentro de la sangre. Entonces ahora sí, ese oxígeno puede ir adentro de la hemoglobina. Yo hago esta comparación pelotuda, pero funcional al fin, que es que tenemos que llevar gente desde una estación de tren, que básicamente el tren sería, o las vías del tren, la sangre, y la estación, los alveolos. Entonces tengo mucha gente, muchas moléculas de oxígeno en la estación, y se quieren subir al tren. Pero ¿qué pasa si en el tren hay pocos asientos? Y hay pocos vagones, y hay pocos trenes. Bueno, evidentemente no vamos a poder llevar mucho oxígeno, a menos algunos dementes, pocos, que van a ir corriendo por la vía. Y algunos se lanzan a la vía y van corriendo, qué sé yo, 10 kilómetros por la vía y llegan a la estación, a la otra estación, porque acá básicamente es un tren con dos estaciones, una donde se sube el oxígeno y una donde se tiene que bajar, allá al final del recorrido. Y después el tren pega la vuelta y vuelve. Chao, eso es todo nuestro recorrido. Bien, ¿cuántos van caminando o corriendo por la vía? Muy poquitos. ¿Cuántos van en el tren? En el tren van un montón. El tema es cuántos trenes tenga y cuántos asientos. Cuantos más trenes tenga y más asientos, mejor. Bárbaro. Ahora, si ese tren llega a una estación y no hay gente, no hay oxígeno, no se va a llenar. O sea, se va a ir medio vacío. O sea, está la capacidad, pero nadie la llena. Bien, ahora vamos a agregar una vueltita más de rosca. A diferencia de los trenes normales de las que nosotros usamos, que nos subimos al tren en un andén, acá resulta que no hay andén. Acá resulta que los únicos que se pueden subir al tren tienen que bajarse por una escalera y caminar unos metros por la vía y recién se pueden subir al tren. Medio complicado, pero es así. Entonces, para poder llenar el tren, necesitamos que haya mucha fuerza de esta gente bajándose a la vía para que entonces algunos de la vía se suban al tren, de hecho la gran mayoría. Y en la medida de los que están en la vía, que son pocos, se suben al tren, dejan lugar para que se bajen más a la vía. Y entonces se van subiendo otros al tren. O sea, para pasar del andén al tren, tengo que pasar por la vía. Y en la vía hay poco espacio para que viajen ahí. Pero los que logren subirse al tren van a poder ir muchos ahí arriba. Obviamente el tren son los glóbulos rojos y la hemoglobina vendrían a ser los asientos. Y vamos a suponer que no puede ir gente parada. O sea, van en asiento o no van en nada. Bárbaro. Entonces, ahí nos damos cuenta que para mover mucho oxígeno necesitamos mucha sangre. Y esa sangre tiene que a su vez tener muchos trenes, o sea, que va a tener que tener muchos asientos. Los asientos vendrían a ser la hemoglobina. Si por alguna razón tengo problemas con la hemoglobina, voy a llevar pocos pibes a la estación terminal donde tengo que ir, porque voy a tener menos gente subida en los trenes. Si tengo pocos trenes, que sería poca sangre, también tengo problemas. O sea que básicamente esa es la analogía, media boluda, pero es más o menos funcional. Entonces, que yo tenga mucha presión, mucha gente en el andén que se quiere ir arriba de un tren, pero no tengo trenes o tengo trenes sin vagones y sin asientos, no me va a terminar llevando mucha gente, porque la poca que va a ir, o lo poco que haya disponible se va a ocupar, pero después los demás van a ir sueltos por la vía y sabemos que son muy poquitos. Por eso la hemoglobina tengo que tener la cantidad correcta y además necesito llenarla también. O sea, necesito meterle oxígeno a esa hemoglobina. Para eso, ¿cómo hago? Ahora volvamos a la realidad. La sangre, el oxígeno, primero pasa a la sangre. O sea, primero se disuelve en la sangre, porque la hemoglobina no estira la mano y agarra oxígeno de un alveolo. En realidad el oxígeno se mete en la sangre y queda disuelto en la sangre. Pero una vez que está en la sangre y hay mucha presión de oxígeno, que no son muchos, porque recordamos que en realidad tantos no entran, pero hay unos cuantos y hay mucha presión, entonces ahora ahí adentro están los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, si hay, ponerle 98 milímetros de presión de oxígeno en la sangre, ¿qué presión de oxígeno va a haber adentro de los glóbulos rojos?
Y 98 también, porque el oxígeno obviamente puede entrar por la membrana de los glóbulos rojos. Y si hay mucha presión afuera del glóbulo rojo y poca adentro, ¿qué va a pasar? El oxígeno se va a meter dentro del glóbulo rojo. Genial. Entonces ahora tengo mucha presión de oxígeno dando vueltas adentro del glóbulo rojo. Y ahí tampoco entran muchos a menos que se metan en la hemoglobina. Pero la hemoglobina está expuesta a mucha presión de oxígeno. Entonces, eventualmente, algunos oxígenos se van a colgar y se van a meter en la hemoglobina. O sea que, en definitiva, yo necesito la presión en la sangre para que de esa manera y a través de la sangre se suba el oxígeno a la hemoglobina metiéndose en los glóbulos rojos. Por eso la presión de oxígeno en sangre es muy importante para mí, porque es un determinante de si voy a poder llenar o no bien a esa hemoglobina de oxígeno. Más allá de que la sangre en sí disuelta lleva muy poco oxígeno, pero es la vía, el camino para que ese oxígeno llegue a la hemoglobina. Por lo tanto, a esa sangre la tengo que exponer a una presión elevada de oxígeno, o sea, 98 o 100, una cosa así, para que entonces esos oxígenos pasen de la sangre al glóbulo rojo y del glóbulo rojo a la hemoglobina. Y ahora sí, ahí tengo bastante lugar, si sumo en total toda la hemoglobina que tengo disponible en condiciones fisiológicas normales, y logro entonces ahí, sentaditos en la hemoglobina, llevar unos cuantos glóbulos rojos a los tejidos donde esos tipos después se tienen que bajar. Y de ahí me traigo a los que ya vienen cansados y agotados, que vendría a ser el dióxido, que me lo llevo de vuelta a la estación terminal. O sea, hago un intercambio. Llevo gente descansada, con ganas de laburar, pues son todos laburantes. Y cuando llego a los tejidos, bajo a los oxígenos, digo, bájense, y hago que se suban los dióxidos. Hasta acá más o menos la idea está. Pero lo importante es saber que necesito exponer esa sangre a una presión elevada de oxígeno para que entonces ese oxígeno pueda pasar a la hemoglobina. Ahora, que yo tenga presión elevada de oxígeno, ¿implica que hay mucho oxígeno en la hemoglobina? No necesariamente, porque puede hasta no haber hemoglobina o haber poca. Entonces puedo tener problemas. O sea, yo puedo ventilar correctamente esa sangre porque la expongo a oxígeno, a una presión normal o alta de oxígeno en un alveolo, pero la sangre en sí no tiene suficiente capacidad para llevar porque, por ejemplo, el tipo está anémico. Si está anémico, ¿qué le pasa? Obviamente tienen pocos glóbulos rojos, por lo tanto tiene poca hemoglobina disponible. Así que ahí ya tenemos la cadena. ¿Y por qué sí nos importa la presión de oxígeno en sangre cuando sabemos que en realidad en sangre va muy poco oxígeno? Pero es el camino, digamos, los pasos que tiene que dar el oxígeno para poder meterse en la hemoglobina. Después también va a tener que salir a través de la sangre, ojo, porque tampoco se baja directo de la hemoglobina. O sea, el concepto este, que es muy pelotudo, a veces uno no lo tiene claro. Y por eso dicen, bueno, pero en definitiva, ¿para qué me importa la presión de las cosas? O si tengo la presión alta de oxígeno en sangre, ¿quiere decir que tengo mucho oxígeno? No, porque depende de la cantidad de hemoglobina disponible que tenga y cuánto se satura. Por eso yo mido dos cosas cuando miro parámetros de la sangre. Estoy mirando qué presión de oxígeno tiene esa sangre, o sea, a qué presión estuvo expuesta, por lo tanto, qué tantos oxígenos están ahí con ganas de subirse a algo flotando en la sangre, y cuánta sangre tengo, perdonen, a los glóbulos rojos, y cuántos glóbulos rojos funcionales con la hemoglobina correcta tengo en total para que esos oxígenos se suban. Entonces, ese es el primer punto, que necesito esos dos datos. La presión parcial de oxígeno, me interesa saberla porque si tengo poca presión parcial de oxígeno, no importa que tenga muy buena hemoglobina, estoy en el horno, porque al no haber presión suficiente, no estoy cargando bien esa sangre de oxígeno, que aunque sea poquito está como presurizado, entonces no va a llegar esa presión de oxígeno adentro del glóbulo rojo y por lo tanto no va a llegar a la hemoglobina. O sea, yo necesito las dos cosas. Necesito la cantidad correcta de hemoglobina funcional y necesito la cantidad correcta de presión para que entonces esa hemoglobina se pueda cargar bien de oxígeno. Eso es más o menos la idea. Si me fallan alguna de las dos cosas, me va a fallar el transporte de oxígeno, porque si hay poca presión, esa hemoglobina no se carga. O sea que si tengo un bajo nivel de presión de oxígeno, voy a empezar a tener problemas de cargar esa hemoglobina de oxígeno. Y si tengo problemas con la hemoglobina, no importa la presión que tenga, no voy a tener dónde meter el oxígeno para llevarlo.
Por lo tanto, cualquiera de las dos cosas que están mal me va a causar problemas. Y yo necesito que las dos estén bien. Por eso yo mido la presión parcial de oxígeno en sangre y también mido la saturación. La saturación, por suerte algunos con más cerebro que el promedio nuestro, se avivaron que midiendo el color de la sangre podíamos estimar qué tan saturado no estaba esa hemoglobina. Por eso hoy en día tenemos aparatitos muy pelotudos y muy baratos con una pilita que básicamente tienen un LED y miden el color de la sangre. Y en función de eso saben si esa hemoglobina está más o menos saturada, y eso es un saturómetro. El cosito que te pone en el dedo, que tiene un LED, y del otro lado un sensor, lo habrán ustedes alguna vez boludeando con una linterna fuerte, iluminarse el dedo y ven que se ve como traslúcido, se ve todo el dedo rojo. Pues básicamente funciona de esa manera. O sea, le mete una luz muy fuerte, chiquitita, y del otro lado un sensor, y mide el color. Y entonces con eso decide esta sangre está bien saturada o no, en función de cómo va cambiando el color de la sangre en función de la saturación. Hasta acá estamos. Ahora, volviendo al dibujito que ustedes tienen en pantalla, estamos viendo esa curva, que en realidad hay 4, pero olvidémonos que hay 4, empecemos por una, cualquiera, la del medio, no importa, pues no vamos a ponernos a analizar curvas ni gráficos raros. Les dije recién que tiene una forma rara, la forma sigmoidea. ¿Por qué la respuesta de saturación de la hemoglobina, o sea, cómo se va cargando más la hemoglobina en función de la presión, no es un poco más normal, como una recta lineal? O sea, si le pongo 25 milímetros, se carga el 25%, si le pongo 50 milímetros, se carga el 50%, si le pongo 100 milímetros, se carga del todo. ¿Por qué la respuesta no es así? Si hacen un marcha atrás, se van a acordar de esto, de algún lado, y si no, no pasa nada, que la hemoglobina tiene una característica. Una molécula de hemoglobina tiene a su vez tiene 4 partes, y a su vez cada subunidad tiene un cosito con una molécula de hierro, porque ahí se engancha el oxígeno y bla, bla, bla. La hemoglobina tiene la característica que con el primer oxígeno que se engancha, que le cuesta agarrarlo, pero el primer oxígeno que se engancha le cambia la conformación y la deforma, se deforma, y al deformarse se pone un poco más, de alguna manera, más susceptible y más cómoda con recibir oxígeno. Entonces se va aumentando lo que es la afinidad. Por lo tanto, invocar el primer oxígeno le cuesta bastante, pero cuando ya tiene uno, el segundo ya no le cuesta tanto. Y cuando ya tiene un tercero, mejor. Ahora, una vez que tenemos a mucha hemoglobina con terceros y cuartos, ya empezamos a ver que no hay dónde meternos. O sea, muchas ya dicen, basta, acá yo tengo 4. Entonces, ahí la curva empieza a cambiar de sentido. Eso explica por qué la curva de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno tiene esta forma, la forma sigmoidea que están viendo ahí. Inicialmente, miren en la parte de abajo, a ver si tiramos una flechita, como siempre, anotación, flecha, flecha, zuc, ahí vino, ahí vino una flecha. Esperemos que la compu hoy se porte bien. Tengo una compu muy pedorra, tengo una compu buena y no la termino de armar nunca. Habrá que armarla, pero bueno, ahí estamos. Ven que la curva al principio, acá tienen de este lado el nivel de saturación, de 0 al 100%, máximo de saturación. Y ven acá abajo que tenemos la presión a la que está, la presión de oxígeno que está expuesta a esa hemoglobina. Entonces vemos que cuando empezamos inicialmente con cierto cambio de presión, no hay una mayor reacción. O sea, vemos que la afinidad se satura muy poco. O sea, yo voy subiendo la presión y por ahora no dan bola. Después de un rato, ya cuando empiezo a pasar los 10, ok, vamos a quedarnos con la curva azul por ahora, por echar la bola. Ok, vemos que entonces, bueno, sí, ya en 10 más o menos un poquito me saturo, en 20 ya un poco más. Ahora tengo una respuesta bastante lineal, o sea, cuando me voy a 40, casi que me voy al doble de saturación, y a 60 también. Esta parte es más recta y es más lineal. Ahora, una vez que ya estoy por encima de los 60, empezamos a ver que la curva se empieza a achatar de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora, por cada avance o aumento en la presión, hay poco aumento en la saturación, o sea, el último tramo es el más difícil. O sea, el primer tramo es el más difícil y el último tramo es el más difícil. En el medio es la parte más fácil. Por eso tenemos esa especie de reacción y está la famosa curva sigmoidea. Como ven en este gráfico, hay diferentes curvas
de acuerdo a la afinidad. ¿Por qué? Porque esto está en función de los cambios de la afinidad de la hemoglobina en función del pH. La hemoglobina es muy sensible al pH. ¿Se acuerdan que el pH modifica la configuración de las moléculas? Entonces la hemoglobina, cuando cambia el pH, modifica también su configuración. Entonces hace que la curva en sí, que es más o menos parecida, se desplace más para un lado o para el otro, dependiendo del pH. ¿Y a qué viene esto? Ahora vamos a pasar por un instante a otro tema. Muy boludo, pero tomen nota en su cabeza. Es simple, no los voy a machacar con teoría extraña, porque simplemente vamos a pensar la lógica. Este es el famoso efecto Bohr y el efecto Haldane, que lo habrán escuchado o lo van a escuchar. El efecto Haldane es digamos, un cambio en la afinidad de la hemoglobina que nos ayuda a soltar el oxígeno cuando estamos en los tejidos, porque la sangre lleva al oxígeno desde los pulmones a los tejidos, pero cuando llegamos a los tejidos, ahora ese oxígeno se tiene que bajar. Y el flaco está ahí sentado y dice, ¿yo por qué me tengo que bajar? Entonces, en medio como que hay que darle un buen patadón en el culo, echarlo del asiento y el tipo dice, oh, está bien, me bajo. Entonces hay que cambiar cosas para que cuando estemos en los tejidos, ahora la hemoglobina no esté tan contenta de tener oxígeno y lo suelte. O sea, le cambiamos la afinidad a la hemoglobina. ¿Y qué hay mucho en los tejidos? Por eso esto es importante que lo piensen, porque si lo piensan van a ver que tiene sentido. Y si tiene sentido no se lo olvidan más. ¿Qué hay mucho disponible cuando llega la sangre a un tejido? ¿Qué hay? O sea, ¿hay mucho oxígeno? No, porque el oxígeno lo estoy trayendo yo. Justamente le falta oxígeno. Todo el oxígeno que hay se lo está chupando el tejido. Pero ¿qué sí le sobra al tejido? Le sobra dióxido. O sea, lo está produciendo y lo está soltando. Toma, o sea, alguien que se lo lleve. Es como que ponemos la basura en la esquina, tiene que venir el camión a llevársela. Listo, ponemos mucha basura, se tiene que ir. Entonces ahí hay mucho dióxido. Justamente el dióxido o la presencia del dióxido afecta el pH. Entonces este flaco Haldane se puso a investigar que justamente dice, ¿por qué se baja el oxígeno tan contento en el tejido? ¿Y cómo se entera que se tiene que bajar ahí? Justamente porque cuando llega al tejido la sangre, se encuentra con un pH que favorece a que se baje. O sea, el pH en ese lugar le cambia la afinidad a la hemoglobina, porque hay mucho dióxido. Y sabemos que si hay mucho dióxido, eso afecta al pH, o sea, baja el pH. Entonces, cuando el pH baja, la curva se pone menos afín, o sea, la reacción de la hemoglobina se pone menos afín, olvídense la curva. La hemoglobina ya no le gusta tanto tener el oxígeno, o sea, está todo muy bien pensado, evidentemente, si no, no estaríamos vivos. Entonces, cuando llega la sangre a los tejidos, ¿qué hay? Mucho dióxido. Entonces, ¿qué hace? Que la sangre no quiera tener oxígeno, o sea, mucho dióxido le quita afinidad a la hemoglobina y entonces el oxígeno se baja. Y todo esto es lo que un boludo que llamaba Bohr, Bohr, este es Bohr, no Haldane, este es Bohr, disculpen porque los voy a confundir. Bohr se avivó de esto y al flaco le dieron no un premio Nobel, pero por lo menos le pusieron el nombre de él al efecto. El efecto Bohr es el tema de que cuando disminuye el pH, la sangre pierde afinidad por el oxígeno, que justamente coincide en los tejidos. Si ustedes lo piensan, aunque se olviden de lo que hablamos ahora, pero dicen, la sangre llega a los tejidos. ¿Qué hay mucho disponible cuando llega la sangre a la estación de sangre en el tejido? La estación, se llama estación tejido. Ahí llega la sangre y para. ¿Qué hay mucho en el andén? Y está lleno de dióxido. Entonces, el dióxido, indirectamente cambiando el pH, hace que se modifique la conformación de la hemoglobina, pierda afinidad por el oxígeno, o sea, no te quiero más oxígeno, tómatelas, y el oxígeno ¿qué hace? Se baja en la estación, que es donde se tiene que bajar, y como el tejido lo está consumiendo al oxígeno que había, hay muy poco oxígeno en la estación. Entonces hay mucho oxígeno disponible en la sangre y poco en la estación, obviamente el oxígeno pasa a la estación, se bajó. Bárbaro. Ese es el efecto Bohr que ocurre en los tejidos. Y al mismo tiempo, entonces el dióxido, papita para el loro, ahora hay lugar, me subo yo. Y se mete el dióxido, que en realidad hay que recordar que lo que más, como más viaja, igual es una cosa fina, pues no importa demasiado, pero realmente lo que más cantidad de dióxido lleva, no es, perdón, bueno, sí, cómo viaja el dióxido,
en realidad el dióxido no viaja mucho o tanto como dióxido, sino que como el dióxido se convierte en bicarbonato y arma quilombos, viaja mucho como bicarbonato y después se vuelve a convertir en dióxido. Pero ahí va, el dióxido va de una manera u otra. El oxígeno va siempre como oxígeno, pero el dióxido puede ir como bicarbonato, puede ir como dióxido y puede ir como compuestos reactivos y no sé qué. Pero principalmente va como bicarbonato. No nos cambia nada, porque después el bicarbonato siempre a dióxido, pero nada más para que tengan una idea. Entonces el dióxido, vamos al tren porque se bajó el oxígeno, acá hay lugar para nosotros, y el dióxido se sube y se reparte por ahí, parte en la hemoglobina, parte va disuelto en sangre porque también se puede diluir un poco más, bastante más que el oxígeno, parte va como bicarbonato, vamos. Y entonces los tipos van en el tren de vuelta, hinchando las bolas, como los negros cuando vuelven de la cancha de fútbol, dándole los bombos, pegándole al colectivo, y yo lo habremos visto en la Panamericana, los colectivos, con todos con los flacos de la popular, bien, pero en algún momento ese tren o ese colectivo va a llegar de vuelta a los pulmones. Y ahí el colectivero apaga y dice, muchachos, bájense, pues ya está podrido y le están rompiendo el bondi y todo. Entonces, acá hay que convencerlo a todos estos dióxidos que se bajen del bondi. Bien, y entonces acá apareció otro flaco, que en vez de llamarse Bohr se llamaba Haldane, y Haldane se dio cuenta que hay mucho en los pulmones. Dijimos recién, cuando llegan los tejidos, hay mucho dióxido en la estación del tren, preparado para subirse al tren. ¿Qué se va a encontrar la sangre cuando llegue a los pulmones? Que hay mucho qué disponible esperando para subirse al tren. Mucho oxígeno. Justamente el oxígeno que hay en mucha cantidad en los pulmones desplaza el dióxido. Entonces, al haber mucho oxígeno, es como que los patotean los oxígenos al dióxido y el dióxido no le queda otra que bajarse. O sea, el colectivero le paga el bondi y los oxígenos que se quieren subir porque quieren ir a laburar, entonces los empujan a los dióxidos y dicen, tómense LAN, váyanse al tren, váyanse a pata, bájense. Entonces, cuando llega la sangre de vuelta a los pulmones, el efecto que descubrió este otro flaco, que se llamaba Haldane, Haldane se dio cuenta que al haber mucho oxígeno, volvía a cambiar la afinidad y de hecho ayudaba a que se bajara el dióxido. O sea que básicamente estos dos efectos funcionan de esta manera. Repaso cortito. El efecto Bohr ocurre en los tejidos por la alta cantidad o proporción de dióxido que modifica el pH, que cambia la afinidad de la hemoglobina y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y el oxígeno se baja. Chau. Ese es Bohr. Y al flaco le dieron un premio, una medalla y no sé, y una casa quinta en la playa. Y el otro, que no entiendo por qué no fue el mismo que se avivó de las dos cosas, pero parece que no fue, el otro se avivó de lo contrario, que para mí tiene más mérito el primero de los dos. No sé quién realmente descubrió primero, porque el otro es una copia. Dijo, a ver si no pasa lo mismo en otro lado. Y sí, pasaba algo parecido. Cuando vuelve la sangre a los alveolos, por el alto contenido de oxígeno, hace que entonces el dióxido se baje, porque hay mayor afinidad por el oxígeno que por el dióxido, y el oxígeno desplaza al dióxido y el dióxido se baja. ¿Y a dónde va a parar? A los alveolos. Y ahí en los alveolos dicen, bueno, cuando haya mucho viento, salgo volando. Y por eso nosotros ventilamos los alveolos para que el dióxido se vaya. Y listo. O sea, ese es nuestro trabajo. Traemos oxígeno con el aire que inspiramos, que se va a meter en la sangre y va a hacer todo el despelote que acabamos de contar, y el dióxido que se bajó en la estación, cuando ese aire que había entrado y soltó el oxígeno y se fue a la sangre, ese mismo aire se lleva el dióxido para afuera. Y listo. Esa es la ventilación alveolar, que básicamente nos provee de oxígeno y se lleva el dióxido, que es el subproducto de la combustión celular. Y entonces, acuérdense, dos efectos distintos que cambian básicamente la afinidad para transportar a uno o al otro. El efecto Bohr ocurre en los tejidos, hay mucho dióxido, cambia el pH, cambia la afinidad por el oxígeno, disminuye, el oxígeno se tiene que bajar. Y el efecto opuesto es el efecto Haldane, que ocurre en los pulmones y que ocurre para que se baje el dióxido que viene por la sangre venosa retornando a los pulmones, la misma presencia del oxígeno, el alto contenido de oxígeno a la altura de los alveolos, hace que entonces disminuya la afinidad por el dióxido y el dióxido no le queda otra que tener que bajarse. Y ahí tenemos el efecto Bohr y el efecto Haldane.
Tan simple como eso, no se rompan la cabeza. En este gráfico que ustedes están viendo, ven que cada una de las 3 curvas representa un diferente nivel de pH. Simplemente que cuando tenemos un determinado pH, vemos que entonces a igual presión, por ejemplo, vamos a decir que tengo 40 de presión, vemos que 40 llega como a 50 de saturación. Mientras que si tuviera más afinidad, porque ahí no tengo tanta en la línea azul, por ejemplo, la línea roja, entonces a 40 de presión de oxígeno, acá ya tengo casi 70 de saturación. O sea, vemos que el comportamiento o la relación entre la presión de oxígeno y cuánto oxígeno hay en la hemoglobina es distinto en cada una de las curvas. Justamente las curvas se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda en función de la afinidad. Acá vemos que cuanto más a la izquierda está, necesito de menos presión para lograr la misma saturación. Por ejemplo, una sangre bien saturada está arriba de 80 por lo menos, se habla normalmente 96, 97, qué sé yo. Vamos a suponer acá 97, 96. Bárbaro. Si en esta curva, no importa qué represente, pero en esta curva vemos que con 50, 60 ya tenemos casi 97 o 90 por lo menos. Mientras que en la otra curva, para lograr ese mismo valor, necesitamos mucha más presión, casi 80. Y en la última curva ni siquiera con 100 llegamos. O sea que vemos que la afinidad va a determinar mucho cuánto oxígeno se mete a cada nivel de presión. A más afinidad hace falta menos presión para saturar a ese oxígeno. Y funciona en los dos sentidos. Funciona en el sentido de cuando el oxígeno se va a subir y también funciona en el sentido de que lo haces y volverse. Si yo tengo mucha afinidad, dejo que el oxígeno se suba fácil. Pero si yo después le disminuyo la afinidad, entonces el oxígeno se baja. Y para mantenerlo arriba necesito mucha presión, pero a igual presión se me baja. Entonces, a una determinada presión se podía subir, pero ahora que perdí afinidad, a esa misma presión ya no se queda arriba y se me baja. Entonces, eso tiene que ver con los efectos que hablábamos recién. Nada, una boludez que es importante porque hay preguntas del efecto Bohr, del efecto Haldane. Acordarse, Bohr es en el tejido, hay mucho dióxido disponible, entonces cae la afinidad por el oxígeno se baja en los tejidos. ¿Qué pasa al revés en los pulmones? Y en los pulmones llega sangre con mucho dióxido y quiero que se baje. ¿Qué hay mucho en los pulmones? Oxígeno. Efecto Haldane. Mucha presión de oxígeno le quita la afinidad a la sangre en general por el dióxido. Todo el dióxido se baja. Y ahí tenemos los efectos. Efecto Bohr y efecto Haldane. Más allá de que no dimos mucho detalle y dijimos pelotudeces en general. ¿Se entendió más o menos la idea? O sea, es eso, aunque parezca mentira. Ni le den bola a las curvas, nada. Las curvas yo lo usé nada más como un machete para explicar, pero no se rompan el cerebro. Acá no hay que empezar que la P50, eso, bueno, hay otras partes que hay que ver eso. Acá no hay que entender mucho, simplemente entender el concepto. Y con eso tenemos Bohr y Haldane y hay preguntas de Bohr y Haldane. ¿Se entendió más o menos? Contesten, no me abandonen, porque si no me Sí, digo, muy bien. Sí, sí, perfecto, Fabio, gracias. buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Ahí también Mónica dice que sí, Laura también, bien. Bien, bien, bien. Nada, yo con esto me quedo tranquilo porque ya tienen la punta del iceberg, pero ya empiezan a ver para dónde va la cosa. Voy a ir rápido para mirar así, a ver los temas de las preguntas que hay en este TP y hablar un cachito de alguna que considere que es importante. La 1 dice del TP, este es el seminario 10, pero esta es una guía vieja, cambió un poco, pero no importa. En este caso decía, quizás ahora está la misma pregunta o no, la presión parcial de un gas disuelto en sangre, ¿es una medida de la cantidad total de la concentración? No, recién lo hablamos. Puede haber mucha presión del gas disuelto en sangre, o sea, podemos tener un 100 milímetros de presión o 98 de oxígeno, pero no quiere decir que la cantidad total de oxígeno en la sangre es mucha, porque no sabemos cuánto de hemoglobina hay y cuánto está desaturada. Por lo tanto, el simple hecho de medir o de detectar o saber que hay una presión alta de oxígeno disuelto en sangre, no necesariamente me está contando toda la película. O sea que la primera pregunta ya está contestada. ¿La presión parcial de un gas disuelto en la sangre es una medida de la cantidad total de la concentración? No, no es una medida. Es simplemente una medida de a qué presión está expuesta esa sangre y por lo tanto sé que si hay glóbulos rojos y suficiente hemoglobina
dispuesta a recibir oxígeno, entonces se va a subir y tengo la presión suficiente para poder cargar la hemoglobina, pero no sé si tengo la hemoglobina disponible. Y pregunta después, ¿por qué utilizo una unidad de presión, como los milímetros de mercurio, si la sustancia ya no está en estado gaseoso? Porque es la manera de yo poder medir fácilmente, nada más. O sea, se usa como una referencia. Yo creo que no, porque medir de otra manera y en definitiva, ¿por qué utilizamos una medida de presión? Porque es como un equivalente. En definitiva, la sustancia no está en estado gaseoso, no, está licuada porque está metida dentro del líquido, está disuelta, por lo tanto está como parte del líquido, es verdad, pero no tiene nada que ver, porque por lo menos me da una idea de cuánto, por ejemplo, oxígeno hay metido ahí, cuánta presión está haciendo ese oxígeno para tratar de meterse, por ejemplo, en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Si yo tengo baja presión de oxígeno en la sangre, yo sé que esa hemoglobina que está dentro de la sangre está expuesta a esa misma baja presión. Y entonces ya estoy seguro que aunque tenga la hemoglobina correcta en cantidad de hemoglobina y funcionalidad de la hemoglobina, no voy a tener mucho oxígeno ahí arriba porque no la expuse a esa, no la tengo expuesta a esa hemoglobina a la presión correcta. Por lo tanto, como les decía al principio, necesito las dos informaciones. ¿Cuál es la presión que hay disponible dentro de esa sangre de oxígeno y cómo está la hemoglobina en sí? Si es funcional, la cantidad de hemoglobina, los glóbulos rojos, bla, 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 bla. O sea, pero si me falta alguna de las dos, estoy en problema. Si tengo mucha presión y no hay hemoglobina, me jodí. Si hay hemoglobina, que está bárbaro, pero no la proveo de una buena presión para que se le suba el oxígeno, también me jodí. Así que listo con esa. La 2 dice, si el oxígeno tiene la capacidad de solubilizarse en sangre, que sí lo tiene, ¿por qué necesita los glóbulos rojos para transportarlo? Pues ya lo sabemos. Disuelto en sangre entra aproximadamente el 2%. El 97 o 98% restante viaja en los glóbulos rojos en la hemoglobina. Por lo tanto, el porcentaje de oxígeno que puede llegar a viajar disuelto en sangre es muy bajo, porque el oxígeno en sí puede levantar mucha presión, pero es poco soluble en sangre. O sea, aunque le ponga mucha presión, pocas moléculas de oxígeno se meten adentro de la sangre. Igual ejercen la misma presión, pero son pocas. Entonces, en cantidad total, cuando llego a la sangre, les digo a todas las que están disueltas, bájense y se miran la cara en el andén y son 10. Y yo necesito 10, necesito 10.000. Entonces, no va por acá la cosa. Necesito llevarlos en más cantidad. O sea, esos son los que iban corriendo por la vía. No hay muchos que se tiren a correr 10 kilómetros por la vía y a la mitad los pisan los trenes, por lo tanto no llega ninguno, llega muy poquito. Si no van bien sentados en un tren que los lleve, al final, cuando llega a la segunda estación, voy a tener pocos glóbulos rojos. Perdón, pocas moléculas de oxígeno. Dice, ¿cómo se calcula el contenido arterial de oxígeno? Ya vieron las fórmulas hasta el cansancio, pero básicamente, conceptualmente, ¿cómo voy a calcular el contenido arterial de oxígeno? Y tengo que saber cuánto oxígeno tengo por unidad, pero en función de qué, y en función de la hemoglobina y cómo está saturada. Entonces tengo que saber cómo está la saturación de esa hemoglobina y cómo está la presión que satura a esa hemoglobina. Fórmula, ni nos calentamos, pero básicamente tengo que saber cuánta hemoglobina tengo por la unidad de volumen que quiera, por decilitro, por litro, y a su vez considerarla en función de la presión. Yo normalmente mido la presión asumiendo que la hemoglobina está bien y está saturada. Entonces, con la presión yo tengo una referencia y con eso puedo estimarla. Igualmente, en la mayoría de los casos, nos dan el contenido, me refiero a las preguntas, nos dan el contenido arterial de oxígeno. Por ejemplo, vimos en estos días varias veces preguntas que decían que la sangre arterial traía 18 mililitros de oxígeno, o sea, ya alguien lo había calculado, o lo había medido, no importa, por cada decilitro. Se da, habitualmente lo tiran en decilitros. Ojo, eso hay que multiplicarlo por 10 para convertirlo en litros. O sea que si, por ejemplo, en una pregunta que veíamos hoy que decía el contenido arterial de oxígeno es 18 mililitros de oxígeno por cada decilitro, la décima parte de un litro, yo lo tengo que multiplicar por 10 para sacarlo por litro. Quiere decir que por litro tengo 180 mililitros de oxígeno. En realidad, decía en sangre arterial 20, pero multiplicado por 10 era 200. Y el contenido venoso, o sea, sangre que ya pasó por el tejido y ya se bajó el oxígeno que se tenía que bajar,
El venoso, el que vuelve hacia los pulmones, decía 18. 18 por decilitro, lo multiplicamos por 10, 180. Entonces, había ido 200 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre, pero habían vuelto 180 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Quiere decir que por cada litro de sangre se habían bajado en los tejidos, en total, por todo el cuerpo, 20 mililitros por cada litro de sangre. Y justamente la pregunta decía, si esta persona tiene un gasto de 250 mililitros de oxígeno por minuto, ponele, entonces, ¿cuántos litros de oxígeno, cuántos litros de sangre está moviendo? Y era simplemente decir 250 y en cada litro llevo 20, porque van 200, vuelven 180, quiere decir que 20 se quedan. Si cada litro provee de 20 mililitros de oxígeno y me están diciendo que en realidad me estoy morfando consumiendo 250, es simplemente 250 dividido 20 y me daba 12,5. Quiere decir que para mover esa cantidad de oxígeno que ellos me estaban diciendo en el enunciado, 250 mililitros de oxígeno por minuto de consumo, si realmente la diferencia arteriovenosa era apenas 20 mililitros, que era una diferencia baja, necesitaba un volumen cardíaco, un gasto cardíaco alto, un volumen minuto alto. Y ese volumen daba 12,5. Y la pregunta era si era alto o era bajo, nada más. O sea que venía por ahí. Nada, para que más o menos se enganchen. Entonces dice, ¿por qué necesito los glóbulos rojos para transportarlos? Ya sabemos cómo se calcula el contenido arterial, bla, bla, bla. Y la oferta distal o delivery. Bueno, la oferta distal es justamente cuánto oxígeno yo tengo por unidad de volumen, por litro, por ejemplo, en sangre arterial y cuánta sangre llega. Si yo sé, yo agarro y tomo un litro y lo mido, aunque lo mida un decilitro, después lo multiplico por día, no importa. Pero llego a la conclusión que la sangre arterial, porque lo medí, por cada litro de sangre tengo 200 mililitros de oxígeno. Entonces, si el tipo este está moviendo a nivel de todo su sistema completo, ¿no? Vascular, 5 litros minuto, ese es su gasto cardíaco, ponele. Entonces, si por cada litro mueve y le entrega, o por lo menos le muestra a los tejidos, esa es la oferta distal. Yo la llevo, después ustedes si quieren la agarran, si no, no, el problema de ustedes, cada cual se haga cargo. Pero yo, sistema circulatorio, les voy a mandar en total 200 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre que les mande. ¿Y cuántos litros nos mandás? Y les voy a mandar 5 litros en un minuto. Genial, quiere decir que a todo el cuerpo le mandé 200 por 5, 1000. O sea que hay 1000 mililitros, un litro, de oxígeno disponible para todo el mundo. Esa es la oferta distal. Es cuánto es lo que yo les estoy exponiendo a los demás. Es como que salen, siempre hago ese ejemplo pelotudo de las pizzas, que salen de una cocina un montón de mozos con pizzas. Bueno, ¿cuántas pizzas les mandé? Y les mandé 1000 porciones de pizza. Ahora, que ustedes se las coman o no es otro tema. En una de esas vuelven las bandejas con muchas pizzas, bueno, esas son los hijos, se mofaron todo, me mandan todas las bandejas vacías, no lo sé. Eso es problema de ustedes. Pero yo les ofrecí, les mandé para allá 1000 mililitros de oxígeno. Esa es la oferta distal. La oferta distal puede ser general de todo el sistema o puede ser la oferta distal a un determinado órgano, calculando cuánta sangre va específicamente a ese órgano. Ahora, dato importante. Cuando yo, porque hay cálculos de estos en algunas preguntas, cuando yo tengo que calcular la diferencia arteriovenosa, sabemos que la sangre arterial, y esto es un detalle menor pero importante, es igual en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la sangre arterial viene del corazón, está toda mezclada y es toda igual, y hasta que no pase por algún lado donde alguien le afane oxígeno, no importa dónde agarre una muestra de sangre arterial, y va a ser exactamente igual, porque todavía, mientras es arterial, significa que no pasó por ningún tejido, sino ya no es más arterial, pasa a ser venosa, porque pasó por las manos de alguien que le sacó oxígeno justamente donde los capilares, por lo tanto, una vez que pasó los capilares, tiene que ser ya sangre venosa. Por lo tanto, mientras sea sangre arterial, va a tener el mismo contenido de oxígeno en cualquier lado. O sea, la muestra de sangre arterial la puedo hacer absolutamente en cualquier arteria, que es lo mismo, porque la sangre va a ser toda igual en un determinado momento. Si tiene tal contenido, tantos mililitros de oxígeno por decilitro o por litro, el número que sea, va a ser igual en cualquier parte. Por ejemplo, por lo tanto, cuando nos hagan una pregunta y nos digan dónde puedo tomar la sangre arterial, si la tengo que tomar en la arteria pedia o en la humeral o en la aorta, da lo mismo. En cualquier lado funciona. Ahora,
Si yo quiero ver la muestra de sangre venosa, ¿la puedo tomar en cualquier lado? No, ahí estoy en el horno, porque como cada órgano y cada tejido consume una cantidad de oxígeno distinta, o sea, chupan, agarran porciones de la bandeja de pizza en diferente manera. Si yo voy justo y se me ocurre mirar cómo vienen las bandejas, donde tengo en una habitación a 20.000 zánganos que se están morfando todo o están colados en la fiesta, entonces todas las bandejas vienen vacías de ese lado. Entonces yo me pongo como re loco y voy a la cocina y digo, che, empiecen a fabricar más, a cocinar más pizzas porque me están pelando todas las bandejas. Sin embargo, ese es el 10%. Pero empiezo a mirar que vienen las bandejas de la zona donde están las abuelitas y las viejas y de repente vienen con 9 porciones de las 10 que iban, apenas se comieron una porque se están cuidando, porque no sé qué, el colesterol, no sé cuánto. Entonces digo, no, la cosa no es tan trágica. Son aquellos zánganos que se están morfando todas las pizzas. Pero en general no se están comiendo todas las pizzas. O sea que estamos bien en la cantidad de pizza que estamos produciendo. Entonces, ¿a qué voy? Si yo miro las bandejas que vuelven de los zánganos, y va a parecer que vienen todas vacías, pero ese no es el promedio, es un extremo. También si miro las bandejas que vienen de las viejitas y que vienen algunas hasta sin tocar, y vuelve la bandeja a la cocina y nadie tocó nada, tampoco es verdad. Tengo que hacer un promedio, porque algunos se morfan todo, en otro lado están los chicos que en vez de ponerse a comer se fueron a jugar y las bandejas las tiraron al piso, que yo tengo un quilombo infernal. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No miro ningún lugar puntual y miro el promedio. O sea, junto todas las bandejas cuando llegan a la cocina, antes de que entren realmente a donde está el horno de los cocineros, pero en la puerta, junto todas y hago el promedio. Y digo, bueno, en promedio, de todas las bandejas que yo mandé para todo el sistema, que las mandaba todas con 10 porciones de pizza, ahora me pongo a ver y en promedio, prácticamente en todas me sacaron 2 porciones. Sí, hay unos guachos que se morfaron las 10 porciones, pero hay algunas bandejas que no tocaron ninguna. Entonces, si saco las porciones de una y la otra y las pongo y las emparejo, resulta que al final me da que de todas las bandejas que yo mandé, ponerle que mandé 100 bandejas y las más o menos las acomodo, veo que en promedio todas le faltan 2 porciones. Quiere decir que el 20% se lo comieron y el 80% volvió a la cocina. Bueno, resulta que la fracción de extracción de la sangre promedio a nivel sistema es del 20%. Ese es el verdadero número, es el 20%. O sea, el cuerpo en general toma solamente el 20% de la oferta distal. De todo lo que yo le ofrezco, que llevo en bandejas, solamente toma el 20%. Ahora, ¿todos los órganos toman lo mismo? No, justamente. Tenemos los zánganos que se morfan todo y tenemos las abuelitas que morfan menos. Entonces, hay diferentes órganos que tienen diferente fracción de extracción. ¿Quiénes son los zánganos? Bueno, no son los zánganos, pero son los que morfan más. Evidentemente son el corazón, o sea, el tejido cardíaco, el músculo cardíaco, y el cerebro, que agarran hasta el 80%. Entre el 70 y el 80% del oxígeno se lo capturan. O sea, mandan a la cocina las bandejas casi vacías, tanto el cerebro como el tejido cardíaco. O sea, de ahí a ellos dos tienen una fracción de extracción de entre el 70 y el 80% de todo lo que les llega se lo capturan. Ahora, la mayoría de la gente no hace eso. De hecho, hay tejidos, por ejemplo, el tejido adiposo, que toma muy poquito de oxígeno, o sea, el 5%. Entonces, cuando hago el promedio general, y acá importa mucho el músculo esquelético, porque el músculo esquelético es lo que a nivel volumen tengo más en el cuerpo, hay mucho más músculo esquelético que músculo cardíaco, y a nivel volumen, mucho más que cerebro también. Entonces, pesa más en el total el músculo esquelético. Y el músculo esquelético, ¿cuánto toma de oxígeno? Más o menos el 20. Entonces, no es casualidad que el tejido que más cantidad tengo es el que más o menos marca el número, porque el promedio del cuerpo más o menos da 20. O sea, vamos a decir que el músculo esquelético es la gran mayoría del cuerpo, el porcentaje, 3/4 parte del cuerpo es músculo esquelético. Ponele, estamos andando fruta, pero no importa. Entonces ya sabemos que el número no va a andar muy lejos de ahí, porque sí, tengo el corazón, el cerebro que toman el 80%, pero también tengo bastante grasita y otras cosas que toman muy poco. El uno con el otro más o menos se compensan, el cerebro con la grasita de la panza, el corazón con la grasita de la cintura, y más o menos terminamos todo. Hago los números, promedio de extracción es del 20%. ¿Por qué es importante la fracción de extracción? Porque es clave cuando tengo falta de perfusión.
Si yo, por ejemplo, en un momento necesito más oxígeno, o sea, aumenta la demanda metabólica o baja la perfusión en el tejido esquelético, no tengo problema, porque si el tipo tomaba solamente el 20%, todo lo que tiene que hacer es agarrar más, o sea, agarra el 40% y ya está, porque al tipo le dio más hambre, porque salió a correr y come más ahora. Y solucionó su problema. Por lo menos temporalmente no tiene ningún problema. ¿Qué pasa si al corazón o al cerebro, por alguna razón, se le ocurriera consumir el doble? ¿De dónde lo saca? Porque ya él está sacando el corazón, por ejemplo, el 70 o el 80%. Y si ahora necesita el doble, ponele, estamos boludeando, pero dando un ejemplo, si necesitara el doble, ¿cómo hace para sacar el doble del 80%? No puede, porque el máximo es el 100% y de hecho es un número muy difícil de alcanzar. O sea, quizás llegaría al 90. O sea, puede aumentar de 80 al 90. ¿Y qué hago con eso? Tiene el horno. Quiere decir que el cerebro y el corazón no tienen la capacidad de corregir una demanda metabólica mayor o algún problema en la perfusión, que le esté limitando la perfusión, aumentando la fracción de extracción. No lo pueden hacer. El músculo esquelético sí. ¿Cuál es la solución? Necesitan más perfusión. Sí o sí. No tienen escapatoria. O sea, y es una gran diferencia, porque entonces hay que tomar otro tipo de medidas. El músculo esquelético zafa, pero los otros no zafan. Y eso es muy importante. Y hay preguntas con respecto a lo que yo les decía recién del tema de cómo vuelven las bandejas a la cocina, porque justamente hay preguntas de dónde yo tomo las muestras de sangre arterial y de sangre venosa. Y como les dije hace un rato, sangre arterial la puedo tomar en cualquier lado porque es siempre la misma. Toda la sangre arterial, toda que sea arterial, no pasó por ningún lado que le hayan sacado oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno va a ser igual en cualquier muestra. La sangre venosa no, porque depende en qué vena la estoy tomando, de dónde viene. Si es la vena que viene de un músculo de la pierna, va a venir con el 80%, porque le sacaron solo el 20%. Pero si yo lo mido en la yugular, que viene del cerebro, no va a venir con el 80%, va a venir con el 30 o el 20%, muy vacía de oxígeno. Es muy diferente el contenido de oxígeno de una vena que viene, por ejemplo, del cerebro a una vena que viene de un músculo esquelético o inclusive peor o menos todavía si viene del tejido graso. Por lo tanto, va a depender dónde tomo esa muestra. Y entonces, ¿dónde carajo la tomo? Justamente no la tomo en ningún lado que sea específico y la tengo que tomar donde toda la sangre se mezcla. Lo que yo les decía, que en la entrada de la cocina, junto toda la bandeja y hago el promedio. Entonces, ¿dónde está el promedio? Y en la aurícula derecha. Ahí se junta finalmente toda la sangre del cuerpo. Por lo tanto, eso es lo que se llama, a esa sangre, es la sangre venosa mixta, cuando ya la mezclé toda. Puedo decir, bueno, la puedo tomar en una cava. Sí, pero no, ojo, porque puedo tener una cava que tiene un nivel de extracción o de contenido de oxígeno menor que la otra. Por lo tanto, en realidad tendría que mezclar también las dos cavas y ahí recién tener el promedio. ¿Y dónde se juntan las dos cavas? No se juntan nunca. Las dos cavas, en definitiva, conectan, bueno, hay casos, ustedes saben las variaciones anatómicas, pero en general las dos cavas descargan directo en la aurícula derecha. Por lo tanto, el lugar correcto para tomar una muestra de sangre venosa correctamente tiene que ser sangre venosa mixta y debería ser sangre de la aurícula derecha. Ese sería el lugar donde yo tendría que tomarla. O sea, y ahí sí comparo esa muestra de sangre venosa mixta con cualquier muestra de sangre arterial y con eso yo puedo saber cuánto es lo que el cuerpo en general, todo el cuerpo en promedio, está extrayendo. O sea, cuánto es, y de ahí, sabiendo el volumen minuto, puedo saber en ese momento cuál es el consumo de oxígeno de todo el cuerpo. Si yo me manejo con sangre venosa mixta, entonces los números van a ser de todo el cuerpo. Si yo me manejo con sangre venosa de algún órgano en particular, voy a poder averiguar, sabiendo también el caudal de sangre que va a ese órgano, cuánto es el consumo específico de ese órgano. Quédense con esos datos, que por lo menos le queden ahí repimporoteando en la cabeza, aunque no se los acuerden de memoria, porque eso cuando aparezcan las preguntas choice del final o de los parciales, los que estén para parcial, se van a acordar de eso, van a decir, por acá era la cosa de la sangre venosa mixta y la arterial. Pero es muy fácil. Arterial de cualquier lado.
para tener un promedio de todo el cuerpo, sangre venosa mixta, o sea, en la aurícula derecha. Chau. Si quiero trabajar específicamente para averiguar de un órgano en particular, ahí sí, arterial de cualquier lado, porque es lo mismo, y venosa específica de la vena que viene de ese órgano, antes que se mezcle con sangre de otros órganos. Y ahora sí, con esa diferencia y el caudal de ese órgano, puedo saber cuál es el consumo específico de ese órgano. Así que nada, ¿se entendió más o menos esa idea? Así está más o menos claro. Más o menos. Sí, excelente. Fenómeno. ¿Los demás? Mientras Muy tanto, bueno. buenísimo. Los demás no contestan, pero supongo que también piensan igual. Ahí Mónica dice bien, bárbaro, ya tenemos otro aporte. O no, esto fue a las 11, ¿y ahora qué hora es? Ah, es ahora. Ah, entonces Laura también dijo ahora, fenómeno. Genial, genial, bárbaro. Entonces, con eso estamos. Vamos a ver rapidito, a ver qué otras preguntas. Dice, si el oxígeno tiene la capacidad de solubilizarse en la sangre, ¿por qué necesitamos los glóbulos rojos? Ya lo dijimos. ¿Cómo se calcula el contenido arterial de oxígeno? Ya lo dijimos. Y la oferta distal o el delivery arterial de oxígeno. Ya, chao, pues, listo. Vamos a otra. Dice, menciona los principales factores que desvían la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha y a la izquierda. Bueno, ya lo hablamos recién también, esto al principio, el pH. El pH varía, la temperatura varía, varias cosas pueden variar, pero básicamente el pH, la temperatura y eso mueven la curva para un lado o para el otro, y ya vimos que mover la curva para un lado o para el otro va a modificar la afinidad de la hemoglobina, por ejemplo, por el oxígeno. Chao, no hay mucho más para meterle a eso, después lo piensan de nuevo cuando hagan la guía. Dice, si la presión parcial de oxígeno arterial, la PaO2, representa el oxígeno disuelto, y este es solo una pequeña parte del contenido arterial del mismo, ¿por qué los médicos se obsesionan tanto con dicho parámetro? Está mal escrita esta pregunta. Dice, si la presión parcial de oxígeno arterial representa al oxígeno disuelto, sí, pero me da una noción de cuánto puede ser que esté también en la hemoglobina. Y es solo una pequeña parte de nada. ¿Por qué los médicos? Ah, ok. Ah, bueno, está bien ahí. Claro, eso es lo que querían que respondiera. Porque nos permite saber cómo va a ser la saturación de la hemoglobina. O sea, si yo tengo la presión parcial de oxígeno en la sangre, el único dato en forma directa que me está dando, que yo puedo saber en ese momento, es cuánto oxígeno hay disuelto en la sangre. Pero si es poco, ¿para qué me importa ese dato? Bueno, ya lo dijimos, porque ese dato me da una noción de qué tanto o no puede estar saturada la hemoglobina. O sea que necesito ese dato para ver cuánto se saturó la hemoglobina. Chao. Dice, si una persona respira oxígeno al 100%, ¿aumenta mucho el contenido arterial de dicho gas? En realidad no aumenta mucho. Chao, quédense con eso. Si yo pongo a una persona sana más oxígeno, o sea, en vez del 21% en la mezcla, el tipo chupa oxígeno puro, no nos va a mejorar mucho porque ya estamos en los límites. Por lo tanto, el contenido arterial no va a aumentar demasiado. Va a aumentar la presión parcial, eso sí, porque ustedes saben que al ser el 21% implica que cuando hacemos el cálculo, ¿se acuerdan? Que empezamos con 760 presión atmosférica, le restamos 47, que está hecho en forma empírica para que nos dé, por el tema de cuánto va a ocupar, en definitiva, el vapor de agua que se le va a agregar a esa mezcla de gases, o sea, le estamos agregando un gas más, vapor de agua, entonces en definitiva codea un poco a los demás, ocupa su lugar, y en vez de entonces decirnos, bueno, entonces ahora el oxígeno es un porcentaje más chico, dicen, bueno, no toquemos el porcentaje del oxígeno, que se quede en 21, pero entonces restémosle 47 a los 760. Es otra forma de hacerlo. Podrían decir, no, ahora no calculen el 21, calculen el 19 para calcular por el espacio que ocupará el vapor de agua. Alguien, no sé por qué, dijo, es más fácil no tocar ese porcentaje, bajemos el número de referencia. Si teníamos 760 al respirar, conviértanlo en 713. Y ahí más o menos los números van a dar usando todavía el 21% de oxígeno. Bueno, tuvo una zaraza, no importa. Pero en definitiva, empezamos con 760, le restamos 47, quedamos en 713. Ahora 713, sabemos que de esos 713, en realidad, el 21% es oxígeno. Entonces nos da más o menos 149 de edad, 150 milímetros de presión parcial de oxígeno llegando al alveolo. ¿El problema cuál es? El alveolo no es una bolsa hermética, es una bolsa a los fines prácticos, una bolsa llena de agujeros.
que cuando yo la inflo, la soplo a una bolsa hermética, es fácil ponerla durita, meterle mucha presión. Si la bolsa tiene 20 o 30 agujeros, yo soplo como un descosido y la bolsa mucha presión no levanta. Eso es lo que le pasa al oxígeno cuando llega al alveolo. Sí tiene 150 llegando, pero el alveolo está lleno de agujeritos por donde, no son agujeros obviamente, por donde la sangre, el oxígeno se escapa a la sangre, o sea, ese oxígeno que está dentro del alveolo, ni bien está, ya está difundiendo. Por lo tanto, no logro nunca llegar a los 150. No logro nunca inflar muy bien la bolsa, pues se me está escapando por los agujeros. ¿De dónde? Se está escapando del alveolo a la sangre. Esa difusión del oxígeno del alveolo a la sangre hace que entonces la presión real dentro del alveolo sea menos de 150. ¿Cuánto? Más o menos 100. O sea que 50 se me están escapando a la sangre. Más o menos esa es la presión que se me raja instantáneamente. Entonces al final, ¿cuánto va a haber de presión en la sangre? Y dijimos que la sangre va a tener una presión parcial parecida a la que haya dentro del alveolo. Y si en el alveolo al final hay 100, en la sangre va a terminar habiendo un número parecido a 100. De hecho anda por ahí 98, ¿verdad? Pero por ahí es más o menos la presión parcial de oxígeno en condiciones normales en la sangre. ¿Qué pasa si yo ahora metiera más presión de oxígeno? Porque al tipo, en vez de ponerlo a respirar normalmente aire, lo pongo a respirar oxígeno puro. Entonces la presión parcial de oxígeno es mucho más alta y va a estar reflejado en la sangre. Pero ¿qué pasa? Que ya dijimos que en sangre disuelto oxígeno mucho no va, se tiene que ir a la hemoglobina. Y si la hemoglobina ya estaba saturada, que le ponga más presión no me va a cambiar nada. Por eso, agregarle oxígeno a un tipo que está sano no va a terminar metiendo más oxígeno en la hemoglobina, porque ya en un tipo sano, la hemoglobina va bien llena de oxígeno. Entonces, al final vamos a tener más presión parcial de oxígeno en la sangre, pero el contenido real de cantidad de moléculas de oxígeno no va a variar prácticamente nada. Por lo tanto, hacer respirar a alguien al 100% de oxígeno no me va a variar el contenido arterial de oxígeno, lo que sí me va a variar es la presión parcial, pero la presión parcial sola no me cuenta toda la historia, porque en este caso la sangre ya estaba, la hemoglobina ya estaba saturada de oxígeno y haberle metido más presión no me va a aumentar el contenido total de oxígeno en la sangre. Dice bla 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 bla. Ok, la quinta. Dice, no, esta ya estaba. Ta, 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 ta. Dice, si, bueno, esto, si una persona respira oxígeno al 100%, aumenta mucho el contenido arterial de dicho gas. No, el contenido no. ¿En qué fase se produce dicho aumento? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere? ¿En qué fase? Dice, bueno. Entonces, habría que pensar, no tengo cerebro para pensar esta hora. Entonces, ¿por qué a los pacientes severamente hipoxémicos se les administra mezclas con altas fracciones inspiradas de oxígeno? Porque ese tipo que está hecho mierda no está logrando, cuando yo les dije recién que tenía 100 milímetros de presión de oxígeno en el alveolo y más o menos lo mismo en la sangre, y con más o menos lo mismo en la sangre, ponele 98, 100, es suficiente para saturar la hemoglobina. Un tipo que está hecho pelota, por la razón que sea, tiene 100 en el alveolo, pero no tiene 100 en la sangre. De repente el tipo tiene 50 en la sangre, porque justamente tiene dañada la membrana o la zona donde se tiene que hacer ese traspaso de gases. Entonces, como está limitado ese traspaso de gases, si yo al tipo en el alveolo, en vez de meterle 100, le meto 200, y en una de esas, entonces, si de 100 terminé con 50 en la sangre, en una de esas con 200 termino 100 en la sangre. O sea que oxígeno adicional a este tipo que está en una condición patológica puede ser que sí lo ayude. Al que no lo ayuda es a un tipo sano, porque él ya está saturado, pero a uno que está con problemas y justamente tiene problemas de difusión, en una de esas aumentar la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar hace que a la larga termine llegando la sangre a la cantidad de oxígeno, la presión parcial de oxígeno que tendría que tener, y entonces termine saturando bien. Esa es la razón. Dice después la otra. ¿La diferencia arteriovenosa de oxígeno es igual en los distintos órganos del cuerpo? No, recién lo hablamos, porque la sangre arterial sí es igual en todos lados, pero la sangre venosa vuelve con diferente contenido de oxígeno de acuerdo a cuánto le sacó cada uno de los órganos. Por lo tanto, no es igual la diferencia arteriovenosa en todos los distintos órganos del cuerpo. Y la fracción tisular de oxígeno, la fracción de extracción tisular es distinta, recién lo dijimos. Y
Y el orden, ¿cómo es? Los que más extraen son precisamente corazón y cerebro. Digo esto porque hay preguntas que hacían poner en orden porque tiraban cuál sangre venosa estaba más saturada, menos saturada, no me acuerdo, pero se tienen que acordar que el músculo esquelético más o menos anda en el 20%, el corazón y el cerebro por encima de eso y el tejido adiposo por debajo del 20%. Ya con que se acuerden eso, que el tejido adiposo es el que menos consume oxígeno y que el cerebro y el corazón son los que más extraen oxígeno y que la gran mayoría del tejido a nivel volumen, masa total corporal, es el tejido esquelético y es más o menos el 20% y el promedio del cuerpo es más o menos el 20%, con eso tiene una información para esas preguntas. ¿Puede cambiar en condiciones fisiológicas la extracción tisular de oxígeno? Sí. Como les dije, algunos tejidos pueden aumentar la fracción de extracción, en particular el músculo esquelético, porque justamente como tiene una fracción de extracción baja, puede aumentar la fracción de extracción. Otros pueden, pero con un margen muy chico de maniobra, o básicamente no pueden aumentar. O sea, pero algunos puede cambiar la fracción de extracción de algunos órganos o de algunos tejidos, sí. Así que puede modificarse en algunas situaciones fisiológicas. Por ejemplo, hay una pregunta, algunos recordarán, de que había de esas que tienen la bifurcación entre la aorta abdominal y las dos ilíacas, y había una que le ponía, o que la vimos el otro día, inclusive una parecida, que le apareció una estenosis en la ilíaca derecha. Que eso obviamente afectaba el caudal de la ilíaca derecha y por lo tanto la pierna derecha. El hecho de que le hubiera cambiado, había una pregunta con eso mismo, pero con otra vuelta de rosca. Si le había caído el caudal a esa pierna, ¿qué pasaba con la fracción de extracción si el caudal de esa pierna ahora era la mitad? Una pierna, la izquierda estaba perfecta, la derecha tenía una obstrucción en la ilíaca que hacía que la resistencia aumentara al doble, por lo tanto el caudal, los que ya estén más afilados lo saben, si la resistencia se va al doble, el caudal va a caer a la mitad. ¿Y qué hace esa pierna si tiene la mitad de perfusión? Por lo tanto, le cae la oferta distal a la mitad, porque la oferta distal es contenido arterial de oxígeno por volumen minuto, en este caso, por el volumen minuto de esa pierna. Y si ese volumen minuto cayó a la mitad, porque el caudal bajó a la mitad, la oferta distal en esa pierna cayó a la mitad. Este es el tipo que le llegaban 2 pizzas por día, una al mediodía, y le venía con 10 porciones, el manotea 2. Y a la noche viene la de la cena, le llega otra pizza entera, y el flaco manotea 2. Con eso le está contento, se come 2 porciones al mediodía, 2 porciones a la noche, fenómeno. Ahora llega una pizza y le dicen, ¿sabes qué? No hay más pizza hoy, solamente llegó una y no va a venir otra. El tipo se aviva y dice, a mí no me garcan. Si viene una sola pizza, yo no voy a agarrar 2 porciones porque voy a tener hambre. ¿Qué hago? Me agarro 4. Buenísimo. Entonces yo al final, está bien, me las tuve que comer fría, no me importa, pero en el día me voy a haber comido 4 porciones y me arreglé. Y eso hace el músculo esquelético. Cuando le llega menos, toma más y soluciona. Por lo tanto, si miramos esa bandeja que ahora vuelve a la cocina, habitualmente esa bandeja como volvía. Iba con 10 porciones, el flaco agarraba 2, se iba con 8 a la cocina. Y la de la noche venía con 10, él agarraba 2, se iba con 8 a la cocina. Ahora viene una sola a media tarde, el pibe se avivó, agarró 4 porciones en vez de 2, esa pizza ya no vuelve con 8 a la cocina, vuelve con 6, porque eran 10, este le sacó 4, vuelve con 6. Si miramos la sangre venosa que viene de ese órgano que está jodido porque tiene menos perfusión, esa sangre venosa va a estar más pobre en oxígeno, porque el órgano se avivó y le está sacando más. Entonces la sangre venosa tiene menos de lo normal. O sea que el contenido venoso de oxígeno de la pierna que tiene la estenosis va a ser más bajo que el de la pierna que está sana. O sea que la diferencia arteriovenosa de la pierna afectada va a ser mayor que la de la pierna bien, porque la pierna bien llega con 10, se va con 8. De la pierna que está jodida llegan 10, se va con 6. Entonces la diferencia arteriovenosa aumenta en la medida que un órgano, en este caso una pierna, un tejido, tiene que manotear más porque tiene una fracción de extracción mayor por necesidad y porque puede hacerlo, lo hace, entonces la sangre venosa sale de vuelta al corazón más pobre. Ojo con eso porque hay preguntas, después por algún lado va a aparecer y se van a acordar, que hablaba de ese mismo dibujito de la bifurcación
entre la aorta abdominal y las dos ilíacas. El otro día era solamente hablaba en función de calcular el caudal. Bueno, hay una que hablaba de la diferencia arteriovenosa. Decía algo así como, tenemos una estenosis en la ilíaca derecha y bla, 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 y entonces, ¿cómo va a ser, por culpa de esta disminución del caudal de la pierna derecha, la diferencia arteriovenosa? O no sé si aclaraba que disminuía el caudal, te dejaba a vos pensar. Creo que decía que había una estenosis que hacía que aumentara la resistencia al doble en la pierna derecha. Bien, ¿cómo iban a ser comparativamente la diferencia arteriovenosa de la pierna sana con respecto a la pierna jodida? Y daba un montón de opciones. Y la correcta era que la de la pierna jodida iba a ser mayor, la diferencia arteriovenosa, que la de la pierna sana. Porque la pierna sana le llegan porciones, pizza de 10, vuelven a la cocina con 8, diferencia 2. A la pierna hecha pelota le llegan la pizza una sola, pero le llega la pizza con 10, vuelve a la cocina con 6. La diferencia es más grande. Entonces la diferencia arteriovenosa de la pierna jodida va a ser más alta. Y ahí ya bonus para el examen, porque esa es una pregunta que salió muchas veces y puede volver a salir, porque es un tema bastante, digamos, está bueno, o sea, complicado, pero muestra que ustedes están entendiendo. Entonces, para el que nunca la vio, en un examen, si ustedes ya la vieron la pregunta, la pasan caminando y les regalaron un punto. Y así tienen que ir sumando hasta llegar a 36 y chao, firman y se van y siguen y se olvidan de oficio. Dice la siguiente. Si se aplicaran los mismos mecanismos compensatorios propuestos en la podrían compensarse también en este caso. Me adelanté. No, ¿dónde estaba? Tipi, 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 tipi. La diferencia arteriovenosa es igual a los distintos órganos del cuerpo. No, la extraordinaria nada. Ok, dice, si quisiera calcular el consumo de oxígeno de un paciente, ¿de dónde debería extraer la sangre para calcular la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Si yo quiero calcular el consumo de oxígeno de un paciente, o sea, del tipo completo, ¿de dónde saco la sangre para sacar la diferencia arteriovenosa? Contéstenme, porque ya lo dijimos. A ver si Aurícula derecha. Pero las dos. ¿De dónde saco la arterial? ¿Y de dónde saco? Ah, Porque dos muestras. Sí, sí. Y la aurícula izquierda. Perdón, el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo que estoy sacando. O en No, empecemos de vuelta. en la Necesito. aorta, no sé. Ok, en la aorta que estoy sacando. ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Qué dato? El contenido arterial de oxígeno. Buenísimo. Porque en cualquier lado que lo saque, ojo, no lo tengo que sacar en la aorta. O en el Callao, no sé si se puede, si se llega ahí fácil. Yo digo, No, se me pero ocurre. acordate que la arterial la puedo sacar en cualquier lado. Ah, listo, perdón, claro. Claro, Sí, se sí, la puedo perdón. sacar el tipo en la mano, en la muñeca, en el dedo, Sí, en cualquier parte, en el sí, humeral, súper perdón. fácil. No, tranqui. Pero lo importante es que lo estás viendo ahora porque ya te queda para siempre. La arterial la puedo sacar en cualquier lado, listo. El problema en realidad lo tengo con la venosa, pero la venosa para todo el cuerpo, ¿de dónde la saco? Aurícula derecha. Exactamente. Aurícula derecha porque es el punto donde yo tengo la mezcla de toda la sangre. O sea, es el único lugar donde realmente voy a tener una muestra que es el promedio de todo el cuerpo. Ahora, ahí sí es más complicado, porque a veces se puede sacar con un catéter. El catéter de Swan-Ganz, por ejemplo, puede tomar muestras. ¿Se acuerdan cuando vimos Swan-Ganz? Algunos que lo recuerden, que el catéter en sí tiene agujeritos, que se llaman puertos, que sirven para medir presión en cada una de las cámaras. Por ejemplo, hay un agujerito que coincide. De hecho, los catéteres se ponen de acuerdo al tamaño de la persona. No es un catéter para todo el mundo, sino que de acuerdo al tamaño se mide y se calcula, justamente para que cuando el catéter esté colocado y la puntita se haya inflado y haga el enclavamiento y toda la historieta, tenga un agujerito que esté en la arteria pulmonar, otro agujerito que coincida con el ventrículo derecho y otro con la aurícula derecha. En ese caso, por ese agujerito, además de medir presión, puedo tomar una muestra de sangre y ver el contenido promedio de esa sangre si lo comparo con la arterial. Ahí sí tengo la diferencia arteriovenosa bien. Bárbaro, pero está bien, el concepto lo entendieron, que eso es lo que quería ver. Está claro que si yo quiero saber de todo el cuerpo, tomo cualquier muestra de sangre arterial y tomo el promedio del cuerpo, que lo voy a encontrar en la aurícula derecha, o técnicamente se denomina sangre venosa mixta. Chao, listo. ¿Qué otro parámetro necesitaría para calcular el consumo de oxígeno? Bueno, ya tengo la diferencia arteriovenosa, necesito saber cuánto, porque eso lo tengo, diferencia arteriovenosa por litro.
o me lo pueden dar por decilitro y lo corrijo a litro, bárbaro. Pero eso es cuánto es la diferencia entre el contenido de oxígeno que hay en una arteria o en una vena, bien, pero por cada litro. Ahora, si yo quiero saber el consumo de un minuto del cuerpo, lo tengo que multiplicar por la cantidad de litros que se repiten, por decirlo así, o la cantidad de litros que movemos en un minuto. Por lo tanto, ese dato de la diferencia arteriovenosa lo tengo que calcular por el gasto cardíaco, por el volumen cardíaco, el volumen minuto total. Ahí dice por qué, bla, bla, bla. ¿En qué se va? Al principio se basa este cálculo, nada. Regla de 3 simple, no me jodas. A esta gente le encanta poner, no, porque este es el principio de Bohr, de Fick, de Gaile Pirulo, de Braham. No sé, olvídense de que por la lógica ya está el nombre, o sea, les gusta esa boludez, te tenés que aprender 30 boludos, que el nombre este, el nombre otro, todos les gustan los nombres propios. Bárbaro, olvídense. ¿Cómo se modifica la curva de disociación de la hemoglobina en un paciente con anemia? Ni me acuerdo. ¿Cómo se modifica la curva de disociación? Listo, tienen trabajo para la guía. ¿Cómo? Perdón, ¿Cómo, disculpa. ¿Cómo es sí, la dice, pregunta? ¿cómo se modifica la curva de disociación de la hemoglobina en un paciente con anemia? No, ni entiendo o sea, Yo no me da el tampoco, cerebro esta hora. por la parte de disociación, pero ponerle que si es por falta de hemoglobina y se tendría que mover la curva hacia la derecha. Ponerle, no sé Posiblemente. si una hemólisis, no sé. Listo. Dice, explique sus consecuencias sobre la saturación de hemoglobina con oxígeno y el contenido arterial, bla, bla, bla. Si te falta hemoglobina, no te rompas. El tipo está anémico, tiene menos donde llevar oxígeno. Evidentemente va a estar limitado la capacidad de esa sangre para transportar oxígeno, o sea, el contenido va a caer. Chau, listo. ¿Cómo podrían compensarse dichas modificaciones de manera tal que la oferta distal de oxígeno no cambie? Una persona anémica, ¿cómo corrige esa caída en la oferta distal? Porque él mueve inicialmente el tipo mueve la misma cantidad de sangre que movía normalmente, pero esa sangre tiene menos oxígeno. O sea, la diferencia arteriovenosa es más pobre, o sea, es más chica, porque tiene poca hemoglobina. ¿Y cómo puede compensar una persona que está llevando menos cantidad de oxígeno por litro de sangre de lo que necesita? ¿Cómo lo compensa? Y aumentando los latidos por minuto. Claro, porque aumenta el volumen sanguíneo. O sea, si el tipo está jodido porque lleva poco oxígeno por cada litro y lleva, vamos a decir, la mitad de oxígeno que llevaba normalmente, entonces va a tener que llevar el doble de sangre, porque cada litro le rinde menos. Antes, por cada litro de sangre, movía 200 mililitros de oxígeno, pero ahora está moviendo 100 nada más. O sea, entonces, bueno, tendrá que mover más sangre. O sea que va a tener que aumentar el gasto cardíaco. La compensación va a ser aumentar el gasto cardíaco. Después dice, a ver, otra. Dice, ¿por qué se utiliza el monóxido de carbono para evaluar la capacidad de difusión pulmonar? Sí, había una explicación, porque el monóxido, por la afinidad, no me acuerdo, chau, listo, investiguenlo, trabajo para casa. No me acuerdo por qué era específico. Sí, el monóxido se usa para hacer mediciones de difusión, etcétera, etcétera, pero porque, no sé, no me acuerdo exactamente la razón, la verdad, ni me acuerdo. Voy a las preguntas. Dice, hay dos proteínas presentes en el glóbulo rojo que son decisivas para permitir el normal transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hasta el pulmón. ¿Cuáles son? Ni me acuerdo. ¿Cuáles son las dos proteínas que se refiere? ¿Cuál es la forma principal en la cual el dióxido de carbono? Ok, bueno, esta sí lo dijimos. ¿Cuál es la forma principal en la cual el dióxido de carbono es transportado en sangre? En forma de bicarbonato. Acuérdense de eso. En definitiva, el dióxido puede viajar como bicarbonato, como dióxido y como compuesto de estos reactivos. Creo que las proteínas esas se ven eso, pero no importa. ¿Cómo va en su mayor cantidad? Como bicarbonato. Listo. Después se vuelve a reconvertir a dióxido, pero básicamente va como bicarbonato. Ahí levantó la mano Damián. Sí, habla, ningún problema. Fabio, le quería preguntar si se le puede hacer una pregunta, pero de otra rotación. Sí, por supuesto, pero no me digas, no No, me no, trate de usted. sí, bueno, gracias.
Es Dale, sí, sencilla decime. pregunta. ¿Por qué se alcaliniza la orina si yo tengo un inhibidor de la anhidrasa carbónica? No, me mataste. Yo el renal lo colgué desde el día que di el No, no, examen. yo sé que ponerle. Nada, eso. No, no te lo puedo contestar, ni me Yo acuerdo. sé que es así, pero no sé por qué. Nada, eso. No, Sí, sí. por eso Nada, me vas a ver que yo en general no me meto porque con renal o sangre, sí, porque a veces algunas preguntas tengo idea, pero corro el riesgo de meter la pata porque no le doy bola. Nunca me gustó renal, la verdad es esa. sí. Y no le di bola nunca, no contestando eso. Te voy a Igual, tirar fruta, gracias, no lo interrumpo. te la debo. No, renal, muy pocas cosas les puedo mandar, porque lo tengo que revisar todo algún día, lo voy a hacer, porque me han pedido, dale, vos más o menos podés explicar bien los temas y si te entienden, trata de explicarnos renal. Digo, bueno, Para mí, Respi no sé si es el que más me cuesta, pero lo estoy entendiendo bastante bien. Respi no es difícil, pero hay que seguirlo un poco. No hay que darle bola a las boludeces y hay que tratar de entender los conceptos. Cuando empiezan, como en el TP anterior, que había 17 leyes distintas, o sea, estaba la de, bueno, todas, o sea, 17 nombres propios. ¿Quién carajo se los va a acordar en 3 meses? Que si era Graham, que la ley de no sé qué, que la ley de Avogadro, que la ley de, bueno, sí, Avogadro de química, pero había otra parte, porque aplicaba una parte distinta, que la de que la del otro, que Boyle y Marriott. Yo todos esos conceptos los manejo. Ahora, ¿cuál es cuál y cuál era uno, el otro? Algunos me acuerdo, otros no me acuerdo. No rompan las maracandas. En definitiva, con Bohr, como en el efecto Bohr y Haldane, se lo tienen que aprender porque eso se pregunta a veces en forma específica. Acuérdense, Bohr es lo que pasa en el tejido. Mucho dióxido para que se suelte el oxígeno. Y Haldane es el que determina el tema que pasa en el pulmón, en los pulmones. Hay mucho oxígeno, se suelta el dióxido. Ya con eso tienen los datos para no equivocarse. Acuérdense exactamente de uno y el otro es opuesto. Ya está. No pierdamos más el tiempo. Yo creo que acá está más o menos. Estamos. Ya está. Lo grueso, así, a grosso modo, lo vimos, más o menos. Es un TP bastante choto, pongámoslo en estos términos. Y algo que les quería comentar, digo, antes de rajarnos, porque hoy lo vamos a hacer cortito, igual parece 12:30, porque de por sí, no somos nadie, o sea, somos muy poquitos. Hoy fue un meet muy mínimo. Y de hecho, somos 8 y yo soy 2, porque estoy presentando, ocupo 2 espacios, o sea que ustedes son 6, nada más. De estos temas, de esto que vimos ahora o relacionado para atrás, para adelante de Respi, alguna duda o algo, más o menos esto se vio y se entendió. Porque en definitiva esta semana van a tener que ver los videos de la cátedra, van a hacer en los TPs y ya con lo que yo les dije hoy, con que se acuerden una parte, ya con esto van a estar, por lo menos tienen una buena introducción. ¿Hay alguna duda o algo así? Porque si no, creo que hasta acá estamos. Había algo más que quería comentar, pero la verdad que en este momento no me acuerdo qué era. Pero nada, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pues creo que si no, colgamos acá. Somos poquitos y lo importante ya lo vimos. Pero si Yo alguien tiene alguna entendí duda, todo adelante. bastante bien. ¿Eh? Yo entendí todo bastante bien, gracias. Bárbaro. No los quiero cansar ni boludear demasiado. Vamos a invertir en todo caso un poco más de tiempo cuando nos metamos en algún TP que tenga más contenido en serio. Yo creo que con esto estamos bien. Nada, listo. Los dejo tranqui. Por lo menos hoy fue cortito. Estuvimos, ¿qué son ahora? Una horita y pico. Un poco más de una hora. Bueno, espero que les haya servido. Esperemos, los próximos TP van a ser un poco más interesantes. La verdad que acá no hay mucho más. Después miren tranqui, cuando vean los videos, van a irse recordando más del tema de las curvas, que cómo se mueven, se desplazan para un lado y para el otro en función de la afinidad. Y nada, lo que acabamos de hablar. Y por supuesto, cuando empiezan a hacer choices, van a ver que van a caer sobre los temas que yo les acabo de marcar especialmente. Es lo que más van a encontrar. Así que nada, si alguno tiene alguna duda, la pasa ahora y si no, liquidamos aquí hasta la semana próxima que veremos el próximo TP que creo, a ver, lo estoy pisteando ahora,
es un poco más interesante. Denme un segundo. A ver qué tenemos la semana próxima. Espirometría. No es muy divertido, pero podemos hablar un poco de espirometría. Sí, a ver, en realidad, Respi no es difícil, pero es medio en volante. Después viene respiración, relación ventilación-perfusión. Ese es bastante importante, la relación BQ y toda esa historieta. Y después que viene regulación de la ventilación, más o menos de Respi, no hay mucho más. Y después una integración. Bueno, listo. Nada, los dejo tranqui, chicos. Cualquier cosa, estoy en los grupos, ya saben. Aparezcan, pregunten. Siempre que me pregunten a mí en forma directa, arroben, porque yo no puedo ver todo, porque de hecho yo me anoté en muchos grupos y estoy como en 15, 20 grupos distintos y no me puedo poner a leer todos los mensajes. Pero cuando tengo un rato libre, miro por lo menos todos los que me hayan arrobado. Y si no me arrobaron, igual a veces curioseo un poco y cuando puedo les contesto. Así que nada, los dejo tranqui y será hasta la próxima. Esta clase o esta reunión, no llegó ni a ser una clase, fue cortita, pero bueno, espero que les haya servido el contenido y todo el mundo a descansar. ¿Listo? ¿Alguna duda? Si no, desconectamos en 10 segundos. Chau, chau.